Amigos míos, comenzamos este grano de mostaza 28 y quisiera, sigo estando en Salta, habiendo vivido la fiesta del Señor del Milagro de Salta y las procesiones, la participación del pueblo y el pacto de fidelidad entre el pueblo de Salta y el Señor, en su imagen del Señor del Milagro, quisiera hacer alguna reflexión, compartir con ustedes un poco nuestra mirada a la raíz de nuestro ser, de nuestra historia. Comienzo por el ejemplo aquí de Salta. Salta es fundada un poco a los comienzos, en el siglo de la evangelización, en el siglo XVI, es obispado del siglo XVI, y así tenía más población que lo que es hoy el Uruguay, es una zona más cálida. La evangelización venía del norte, Perú, Bolivia, formaba parte de esas culturas con una variedad de pueblos indígenas, unos más desarrollados y otros menos. Había obispado, así que la evangelización primera, la fundación de la ciudad de Salta en el siglo XVI, va a ser el primer obispo de Salta que envió desde España la imagen del Señor del Milagro que llegó a Salta en el año 1592. Antes había el cajón que traía la imagen del Cristo, había aparecido cerca del Callao, pero que iba dirigido a la iglesia matriz de Salta, remitido por Fray Francisco Victoria, obispo de Tucumán. Luego hubo la evangelización y también las ciudades, también los conflictos, ¿no? Entre los españoles, el mestizaje, la evangelización, sobre todo por los religiosos y por el clero secular, y hubo un gran terremoto en 1692 en el cual se sacó el Cristo en procesión pidiendo por el fin de ese terremoto, y está un poco olvidado esa imagen, y ahí viene la experiencia de los ciudadanos de Salta de esa relación con el Cristo del Milagro. Y luego hubo también otros casos parecidos en 1844 y bueno, en 1948, siempre, y comprendiendo también que en este caso el terremoto, o sea, es también un llamado a la conversión. Y eso llevó a que el pueblo de Salta hiciera un pacto de fidelidad con el Señor del Milagro, nuestro Señor Jesucristo, en esa imagen de Cristo crucificado, y con Nuestra Señora, la Virgen del Milagro, en otra imagen que también había tenido otras manifestaciones. El pacto de fidelidad, que ahora en parte lo voy a resumir, voy a evocar, es una vivencia de la alianza nueva y eterna que Cristo ha hecho con su iglesia, con nosotros, y que un poquito de la página lo estoy buscando, que hace vivir la relación de confianza y de amor entre este pueblo. Es impresionante, yo lo viví, que vivía en su conjunto, según dice la policía, ¿no? Más de 600.000 personas, sea en la plaza, sea en la procesión, sea en la gran plaza donde se llevaron en procesión las dos imágenes, el Señor del Milagro y la Virgen del Milagro, y se renovó el pacto de fidelidad. Yo voy a leer el núcleo de ello, dice así: sí, ante esta cruz que nos enviaste a través de los mares para ser nuestro escudo y defensa, juramos lo que juraron nuestros padres: tenerte siempre por Padre, abogado y patrón, y reconocer tu real soberanía sobre todos los pueblos, especialmente sobre el nuestro, que es Salta. Confesamos que eres el camino, la verdad y la vida, así de los individuos como de las familias, pueblos y naciones, y que lejos de ti y de los esplendores de tu cruz solo se encuentran engaños y amarguras. Hacemos nuestro el pacto de fidelidad celebrado por nuestros antepasados.
prometiendo que tú, dulce Jesús, serás siempre nuestro y que nosotros seremos siempre tuyos. Pues pide que se extienda este pacto entre Cristo y Salta a toda la Argentina y el mundo. Y pues también tiene su entrega a la Virgen del Milagro. Hacemos nuestro el voto que en septiembre de 1692 hiciera este pueblo de celebrar los días en que te manifestaste su especial protectora y juramos tenerte siempre por madre y abogada nuestra. Dígnate, Señora, bendecir y proteger a este pueblo que es tuyo. Porque hay una raíz de la historia de este pueblo que está ligada a la fe, porque está ligada al pacto, a la alianza nueva y eterna que Cristo ha realizado en la cruz, que actualiza en la Eucaristía y que aquí lo hace vivo como este pueblo concreto, como pacto de fidelidad con nuestro Señor y voto a la Virgen para que los proteja. No es una devoción secundaria. Yo quisiera hacer un paso para nosotros. En el Uruguay que tenemos una historia más corta, la Evangelio, fíjese que prácticamente nuestras ciudades, salvo la colonia del Sacramento, que define el siglo XVII, un siglo después, las ciudades son del siglo XVIII, y así nuestra iglesia armada como obispado es del siglo XIX, 300 años, 3 siglos después de, por ejemplo, en este caso, la diócesis de Salta. Sin embargo, yo acabo de hacer un estudio sobre algunos documentos de Larrañaga que le envía la República en la década del 30 al Papa y al Nuncio Apostólico, informando sobre esta región, sobre el Uruguay, digamos que lo sabemos de ahora, el estado oriental del Uruguay, como salió la Constitución. Ya es una reseña histórica y de los descubrimientos, bueno, de los sitios que había, y él pone la raíz de nuestra vida social, no en lo que nosotros llamamos la conquista, tampoco en la colonia, porque no eran colonias, eran reinos de Indias, unidos por la monarquía. Así que así, aún como España, no era el reino de España, sino de las Españas, bueno, el reino de Castilla, de Castilla-León, de Aragón, de Valencia, y unidos a las monarquías, también los reinos de Indias, a los que hemos introducido. Pero lo interesante, nosotros generalmente vemos nuestra cultura en su raíz europea, es muy común decir que bajamos de los barcos, y sin embargo, Larrañaga, que él era un criollo de raíz española, ¿no? Así que sepamos sin mestizaje. Sin embargo, en los dos informes que él hace, sea al Papa, sea al Nuncio, y cuando llega a hablar, parte no de la colonia, no de Montevideo, no de las primeras ciudades, sino de los 7 pueblos de las misiones. Nosotros tenemos menos conciencia de ello porque los perdimos. Van al norte los 7 pueblos, pero por allí comienza nuestra sociabilidad, por las ciudades y libremente por la evangelización. Este es texto de Larrañaga, está hablando de los indios guaraníes. Estas invictas e indómitas naciones uruguayas, porque estaban sobre el Uruguay, el río Uruguay al norte, enseguida, no por las amenazas de los dominadores, sino por las palabras de los evangelizadores, no a la espada, sino a la cruz, no a los soldados, sino a los misioneros, libremente están sujetas y constituyeron la celebérrima república llamada jesuítica, en la cual florecieron la vida común y la virtud de los fieles primitivos, y de tal modo que ciertamente desaparecida toda infidelidad, con ninguna mancha de error o de herejía se ensuciara nuestra ortodoxa fe, sino que siempre permaneció pura e intacta. De modo que no se identifica Larrañaga, nuestra raíz primera, con la migración europea, sino con la aceptación por parte de los indios, en este caso los 2 indios guaraníes, de la fe y de incorporarse a la iglesia y empezar a vivir esa vida cívica. Y de eso tenía mucha conciencia Artigas cuando reclamaba
las misiones que habían invadido Portugal en 1801. Y el V, pues, es en eso el comienzo de nuestra civilización y nuestra existencia. Nosotros hemos perdido parte porque perdimos el territorio, primero al norte de Ibicuí, después de Ibicuí al Cuarem. Segundo, porque fíjense que esos antepasados nuestros, esas raíces nuestras, esos guaraníes bajaron, hicieron la primera población, empezando por los que vinieron sea a los sitios de la colonia, sea la fundación de Montevideo, que venían los sitios llamados Tape, que eran los guaraníes cristianos. Muchos se quedaron. En todas las parroquias viejas están los bautismos de indios, indios cristianos, y voluntariamente cristianos, porque no hay que decir que los indios tienen que quedarse en las supersticiones que tuvieran, así como tampoco los blancos o los europeos. Tenían que quedarse los europeos en los mitos griegos o latinos, porque la luz, que eso lo destaca D'Artagnan, vino con Jesucristo y libremente lo aceptaron. Y pues sabemos cómo en las décadas del 10 y del 20, hablando de 1800, 10 y 20, cómo bajaron indios que estaban aquí, los cristianos que querían participar. Y por último, o sea, ya en 1820-25, hay una anécdota muy linda de indios que tenían su parroquia cerca de Durazno, los apóstoles, y cantaban toda la misa en gregoriano con sus libros allí. Y luego todos los que bajan con Rivera, cuando se devuelve, se entregan las misiones al Brasil, y son miles, uno dice 6.000, otro 10.000. Nuestra raíz está en esa pacto, entrar en la alianza nueva y eterna, y en esa cultura. Decía Lamas, en la Guerra Grande, cuando funda el Instituto Histórico y Geográfico de Uruguay, que una de las finalidades era el estudio del guaraní, que es la lengua que se habla en nuestra campaña. Por eso rescatemos, vivamos, y además se fue con sangre. Tenemos que vivir también más la fiesta de los santos mártires rioplatenses, Enroque González de Santa Cruz, que era criollo, nació en Asunción, que cruzó el río Uruguay en el norte para empezar la evangelización de los indios, murió mártir, él con otro, la semilla en que nuestra fe se funda y nuestro pueblo se funda, como toda la concepción artiguista, que es no es una concepción cristiana, es una confesión cristiana, que el Señor, acá del Milagro de Salta, y la Virgen del Milagro, nos hagan descubrir nuestras raíces, que están de algún modo simbolizadas en la Virgen de los 33, que es una imagen de la Inmaculada Concepción de talla guaranítica, por lo tanto, que nos dice esa unión de pueblos en la única fe. Que el Señor nos haga descubrir, pues, su señorío sobre nosotros, y que lo queremos como Señor y que lo reconocemos como Señor nuestro bajo la protección de la Virgen Santísima.